Iniciamos con información de la capital del país, ya que esta mañana la jefa de gobierno Clara Brugada Molina inauguró la jornada de vacunación para la temporada invernal 2024-2025 por tu bienestar y el de tu familia, Vacúnate, la cual concluirá hasta el 28 de marzo de 2025 y tendrá 3.435 puntos fijos ubicados en hospitales del IMSS y del ISSSTE, así como en unidades móviles y centros de salud, para que las y los capitalinos acudan a inmunizarse contra COVID-19 e influenza. De acuerdo con las autoridades de salud, la meta consiste en aplicar de forma gratuita un total de 870,000 dosis de refuerzo para COVID-19 y 2.5 millones de vacunas para la influenza. Le comento que para poner el ejemplo, la jefa de gobierno recibió sus vacunas. Más adelante le daré todos los detalles de esta jornada de inmunización. A vacunarla a la jefa de gobierno contra el COVID-19, su refuerzo. Y ya fue. En información de la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno no ha sido notificado sobre la suspensión definitiva que giró la jueza Nancy Juárez Salas, con la que ordenó que se elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial aprobada ya en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales. Además, reiteró que la solicitud de la juzgadora es improcedente, porque así lo dice la Constitución. Y la ley de amparo dice, es improcedente, o sea, no se puede aplicar la ley de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. ¿O qué quieren, que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? También le cuento que luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentó ante la Escuela de Derecho de Harvard los detalles sobre la reforma al Poder Judicial, incluidos los requisitos para las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, y que los asistentes a la exposición se rieran de la reforma, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que los ministros de nuestro país vayan a Estados Unidos a hacer una campaña negativa contra la elección popular de juzgadores, y dijo que este ejercicio democrático será un ejemplo mundial. Esto a pesar de que en universidades del extranjero como Harvard digan lo contrario, pues resaltó que será una acción responsable. Escuchemos. Se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O sobre los amparos que violan la Constitución? ¿O sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? ¿Qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de esos les parece también simpático. Más tarde, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta un proyecto de decreto para reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución para que no se puedan impugnar las adiciones o reformas a la Carta Magna. En su lectura, el senador detalló que la reforma propone salvaguardar las facultades del Poder Legislativo de reformar la Constitución y con ello dijo la voluntad soberana del pueblo de México, pues recordó que los cambios en la Constitución no son susceptibles de control jurisdiccional, como lo han pretendido jueces al intentar frenar la reforma al Poder Judicial. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. El Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación.
porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. Y durante su segunda conferencia mañanera, jueces y magistrados consideraron que solo los juzgadores deben pronunciarse si es o no constitucional la reforma al Poder Judicial. Escuchemos. ¿Por qué decimos que es momento de los jueces? Porque personas, ciudadanos, han pedido a los jueces a través de varios medios, como es el amparo, como es el juicio de protección de derechos civiles políticos electorales, como es la acción de constitucionalidad, como son controversias constitucionales, ellos han solicitado que los jueces de distrito, Tribunal Electoral o Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncien sobre si la reforma constitucional es conforme o no a los principios más profundos y más importantes de esa Constitución. Ahora resulta que lo público no es de todas y de todos, sino de solo unos cuantos. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue atraída por la Fiscalía General de la República. Por su parte, la Fiscalía de Chiapas informó que se detuvo a Edgar N., presunto autor material del homicidio ocurrido el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas. Mediante un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que la captura se logró gracias a las investigaciones de criminalística de campo y gabinete y añadió que el imputado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación legal. Aquí les seguiré informando sobre los avances de este lamentable caso. Y mire, esta mañana, mientras legisladores locales de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se sumaban a la lucha por la defensa del predio Montes Apalaches 525, protegido como suelo de conservación y área natural del bosque de Chapultepec, diputados y diputadas de Acción Nacional se manifestaron a favor de mantener el cauce legal y resolutivo del Poder Judicial para que las casi 5.000 hectáreas de ese predio pasen a la empresa inmobiliaria Trepi y además se cambie el uso de suelo a fin de facilitar la construcción de torres para uso habitacional.